Bueno, entonces, quería mencionar eso y lo de las horas frío, pues también, ¿no? Las horas frío, acuérdense. ¿Alguien se acuerda cómo las definíamos o cómo se definen arbitrariamente? Es una definición arbitraria. ¿Alguien se acuerda cómo se definían las horas frío? A ver, si no se animan ahí, aunque sea en el chat. ¿Se acuerdan? Era el número de horas en que la temperatura estaba por debajo de un umbral, ¿no? Ese umbral, eh, por manual, por literatura, es de 7,2 grados y es una variable que predice bastante bien el nivel de estrés o el periodo de dormancia que deben de tener algunas plantas para que pueda iniciarse el próximo ciclo, por ejemplo, en frutales. Pero luego también hay indicadores de otros valores de temperatura que ayudan a cultivos. Por ejemplo, en el agave hay por ahí algún artículo, no me acuerdo si lo puse en alguna sesión, que mostraba que temperaturas nocturnas mm, frescas, alrededor de los 14, 15 grados, ayudaban a maximizar la asimilación de CO2, etcétera. Entonces, bueno, uno puede sacar tantos índices como se les ocurra, nada más para cerrar esa parte de temperatura. Y en la plataforma, la sesión pasada, en la sesión 7, en la parte de la sesión 7, ahí les puse los códigos que estábamos trabajando en clase. En la parte de la sesión 8, déjenme compartirlo para que igual lo vean. En la sección 8, ahí subimos el video. Sé que algunos ya lo vieron porque estuve revisando que ya incluso algunos entregaron la tarea práctica. Eric me parece que ya. No las he revisado. Y aquí en la sesión 8 pues ya tienen el video de la clase pasada, tienen las notas que vamos a estar viendo el día de hoy y los archivos de Python que vamos a utilizar el día de hoy. ¿Va? Bueno, entonces vamos a iniciar con el tema de hoy. Hoy vamos a seguir hablando de rendimiento agrícola. Vamos a ir un pasito más adelante tratando de meter más conceptos. Y también vamos a ver el día de hoy el concepto de heladas agrícolas y cómo calcular el riesgo de heladas en algunas zonas. Entonces, la sesión de hoy la vamos a dividir de esta manera para que no se haga tan pesada, porque se van a dar cuenta que esta primera parte es algo pesadita en cuanto a conceptos y la interpretación de algunas ecuaciones que van a salir ahí. Entonces, para no quedarnos ahí clavados y tratar de cambiar un poquito, de romper, nos vamos a ir al final con el concepto de probabilidad de heladas, cómo se calcula, cómo se interpreta, para, digo, romper un poquito la monotonía de esta primera parte. Bueno, entonces, si no hay dudas, voy a compartirles la pantalla para que estemos todos ahí en la presentación. Bueno. Seguimos aquí, sesión 8, rendimiento agrícola. Ya habíamos visto todos estos conceptos. Teníamos nuestro concepto agrometeorológico, que era el índice de satisfacción hídrica, un índice basado únicamente en las necesidades hídricas del cultivo y que se basaba en cuantificar el exceso o el déficit de agua en cierta etapa fenológica en función de cada cultivo, desde luego a través del término Kc, y dividir eso entre la evapotranspiración total del cultivo. Entonces, esto nos iba a dar por ahí una grafiquita, una gráfica de rendimiento respecto al rendimiento máximo posible. Aquí estaban los ejemplos. Esta sería la formulita generalizada en donde, repito para que se nos quede, en donde el ISH, el índice de satisfacción hídrica I-1, lo que nos indicaba era que íbamos a estar reciclando el rendimiento del día o de la semana anterior. Es decir, si ya la semana anterior mi rendimiento había bajado a 97%, ya no iba a partir del 100, voy a partir ahora del 97 y de ahí la gráfica es estrictamente decreciente, o sea, tiene que ir siempre para abajo. Las gráficas
de índice de satisfacción hídrica. Entonces, el ejemplito nos da una gráfica como esta. Sí, estrictamente decreciente. Lo más que se podía lograr era quedarnos estables, es decir, que tengamos, que conservemos el rendimiento que llevamos, sí y solo si la necesidad hídrica se cumple sin exceso. O sea, si quedas tablas en cuanto a la cantidad de agua que se necesita y la cantidad de agua disponible que tienes en ese momento. Entonces, luego esto lo podemos generalizar para saber la cantidad de agua óptima que se va a necesitar en función de la etapa del cultivo. Muchas veces uno puede pensar, a ver, es mejor que sobre y no que falte. Hasta cierto punto puede ser, pero ese que sobre y no que falte, mejor que te sobre, dale para que te sobre poquito. Llega un momento en el que si tienes un montón de hectáreas o un cultivo que demanda mucha agua, ese que te sobre puede representar un montón de dinero y por lo tanto hace que tu rentabilidad disminuya un montón. Entonces, ¿hasta qué punto ese mejor que te sobre ya no es rentable e incluso sería más rentable mejor que te falte? No sé si me doy a entender. A esto me refería con que lo que íbamos a ver el día de hoy era un poquito más demandante en cuanto a, a la abstracción, a tratar de jugar con las palabras. Voy a poner un ejemplo. Supongan que en tal decena del cultivo de maíz, en la decena 7 se requieren en esa decena, en ese grupo de 10 días, se requieren 100 litros, vamos a cerrarlo, 100 litros de agua por metro cuadrado para que el cultivo satisfaga sus necesidades. Bien, ¿qué saldría más rentable? Les pregunto, si el cultivo necesita 100 milímetros, pero nada más llovieron 70, me faltaron 30 para satisfacer las demandas hídricas. ¿Qué me sale más rentable? ¿Dejar los 70 y no regar? ¿Regar 30 para completar los 100 milímetros que requiere, con el costo que implica regar esos 30 extras, 30 litros por metro cuadrado, o quedarme en un punto intermedio, 90? Por ejemplo, regar 20 y quedarme en el 90. ¿Qué pasa en el 9? ¿Qué pasa si me quedo en el 90? A ver, no voy a satisfacer por completo la demanda hídrica del cultivo, por lo tanto va a haber una disminución en el rendimiento, pero me estoy ahorrando económicamente esos 10 litros más de agua. ¿Sí se entiende más o menos la pregunta? Es, ¿cuál es ese punto óptimo? Eso es lo que vamos a intentar de a ver el día de hoy. No sé, es importante que haya quedado claro el planteamiento de la pregunta para que lo que diga vaya teniendo sentido. Entonces, porfa, si me pueden hacer una manita o si me dicen que refrasé para repetirlo de otra manera o si más o menos quedó claro. Va, perfecto, perfecto, perfecto. Arturo, bien, Vero, bien. Ya los otros, a lo mejor por compromiso también que bien, ¿no? Y este es un problema bastante eh, común. De hecho, los ingenieros industriales, no sé si por aquí hay un ingeniero industrial, los ingenieros industriales para eso están hechos, para otras cosas, ¿no? Pero un ingeniero industrial está hecho para optimizar procesos, es decir, para que con la menor inversión de tiempo, de recursos, etcétera, de personas, se logre la mayor rentabilidad en la industria en general. Entonces, lo que vamos a ver un poco es aplicaciones de algunos de esos métodos en ejemplos relativamente sencillos para darnos una idea de cómo se puede calcular esto en función del cultivo, la demanda hídrica, lo que llueve, etcétera, ¿va? Entonces, a este método se le llama función de producción de Hargreaves. Es un método que aparece también en el fascículo 56 de la FAO. Es un método bastante robusto, no es nuevo. Normalmente siempre en los cursos universitarios se omite y uno tiene que empezar a buscar un poquito más de información al respecto. ¿Por qué?
porque no hay muchos datos públicos de rendimientos de cultivo y al no haber muchos datos públicos, eh, se vuelve complicado el poder aplicar el método, ¿no? Pero bueno, este método va a ser una función, una ecuación, va a ser una función que me va a decir cómo el rendimiento del cultivo va a responder a la disponibilidad de agua, asumiendo, asumiendo que esa demanda de agua va a estar dada, perdón, exclusivamente por la evapotranspiración. Entonces, vamos a ver que el rendimiento no depende directamente de la precipitación, sino que depende de la fracción de la demanda evaporativa que el cultivo logra satisfacer. No porque yo riegue más, significa que el cultivo se va a beneficiar más. ¿Sí? No es un condicional. Entonces, este enfoque va a ser completamente agrometeorológico, no nos vamos a meter con cosas hidráulicas, con sistemas de riego, etcétera. Nos vamos a quedar con el enfoque agrometeorológico para conectar la atmósfera, el suelo y la planta. Va. Entonces, nuestra ecuación fundamental va a ser esta. La función de producción de Hagridis se representa de la siguiente manera. Y entre I potencial, en vez de decir Y, voy a decir I. Y, y simplemente es el rendimiento real que tuviste o que esperas tener. Por ejemplo, históricamente el rendimiento me da 9 toneladas por hectárea, etcétera. Y POT es el rendimiento potencial máximo que podría tener en condiciones ideales. A ver, en condiciones de que no haya déficit hídrico ni exceso, que no haga plagas, el suelo perfectamente fertilizado, o sea, todo perfecto. ¿Cuánto es lo máximo que se podría tener de rendimiento? Entonces, aquí tenemos un cociente, una división, el rendimiento real entre el rendimiento potencial. Cuando ambos son iguales, cuando el rendimiento potencial y el rendimiento real son iguales, es decir, cuando lograste tu rendimiento máximo potencial de manera real, esta división te da uno, porque tienes lo mismo arriba y abajo, entonces te queda uno. Hay que quedarnos con esa idea en mente. Entonces, el rendimiento relativo va a oscilar entre cero y uno. ¿Uno qué significa? Significa que mi rendimiento real es igual a mi rendimiento potencial. Y que yo tenga esta división igual a cero significa que no tuve absolutamente nada de rendimiento real, que fue un fracaso el periodo de cosecha. Cero, una granizada, un incendio, un meteorito, o sea que no hay absolutamente nada de rendimiento. Por el otro lado de la igualdad, también tenemos otro coeficiente, otra división, la evapotranspiración ETA, que es la evapotranspiración real, la real, la que fue teniendo el cultivo, lo podemos ir calculando con Piemann-Monti o con alguno de los métodos de McKean, alguno de los métodos que ustedes hicieron de tarea, o, y la evapotranspiración potencial máxima. ¿Sí? Esta es la demandada por la atmósfera en ese cultivo sin limitaciones. No está enfermo, la máxima teórica, etcétera. La que debería de tener con esas condiciones atmosféricas. Y la otra es la que tuvo. Bueno, en términos estrictos, la evapotranspiración real, en términos totalmente estrictos, se debería de medir con un lisímetro. ¿Sí? Se debería de medir de manera precisa para que tú sepas realmente cuánto fue su evapotranspiración, pero ya vimos que eso es complicado en la práctica. Y N es un parámetro que depende de la sensibilidad del cultivo. Va. Entonces, a esta fracción que nosotros vemos aquí, a esta fracción, división ETA entre ETM, le vamos a llamar fracción de demanda, ¿no? Aquí dice fracción satisfecha de la demanda. Cuando esta división es igual,
es igual lo de arriba y lo de abajo, el resultado nos va a dar uno. Y significa que la demanda hídrica de agua fue satisfecha por completo. ¿Sí? Bueno. Entonces, esta va a ser una relación directa entre la evapotranspiración y el rendimiento máximo. Vean del lado izquierdo, tengo el rendimiento y del lado derecho tengo la evapotranspiración. Si yo paso multiplicando esta I potencial del otro lado, me queda despejada la I, que es el rendimiento real. Entonces, en teoría, yo conociendo esto, podría ir calculando el rendimiento real que se espera simplemente con esta fracción de demanda hídrica por evapotranspiración. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar este exponente n? El exponente n, por ejemplo, si n es igual a 1, si esta n es igual a 1, fíjense que todos los exponentes de las variables me quedan con 1. Entonces, la respuesta va a ser lineal. Voy a tener una línea recta. Yo conozco la demanda evapotranspirativa y lo que le estoy regando, si se va cumpliendo, y en el eje vertical yo voy a conocer el rendimiento, una línea recta. Si n es mayor a 1, el cultivo es muy sensible al déficit hídrico. Claro, vean, si esta n es mayor a 1, significa que lo que esté aquí adentro, al elevarlo a un exponente mayor a 1, eso va a crecer. Y me dice que el cultivo es más sensible en esa etapa a un déficit hídrico. Y si n es menor a 1, el cultivo es más tolerante a los déficits hídricos. ¿Por qué? Porque si yo tengo aquí esta n menor a 1, un exponente menor a 1, pero mayor a 0, lo que me va a dar es una cantidad pequeñita, o sea, me lo va a hacer más chiquito el resultado. Va, sin entrar en más detalles matemáticos al respecto. La gráfica se vería de esta manera. Aquí en el eje horizontal tenemos la cantidad de agua y en el eje vertical el rendimiento. Este límite que tenemos aquí, el threshold ET value, es el límite, es un valor a partir del cual, si ya acumulaste cierta cantidad de evapotranspiración en el cultivo, a partir de ahí arranca el concepto de rendimiento. Por ejemplo, si uno quiere biomasa, pues a partir de qué momento, a partir de qué evapotranspiración voy a tener ya, por ejemplo, llenado de granos. No sé, de las 300 milímetros evapotranspirados, 350, qué sé yo. Ahora sí que depende del cultivo. ¿A partir de cuál voy a empezar a tener acumulación de biomasa, por ejemplo? Y luego voy a tener estas dos opciones. Fíjense. Fíjense que primero tengo una línea recta. Aquí y para allá. En ese caso de línea recta es justamente cuando n es igual a 1. Voy a seguir con esa tendencia lineal. Pero lo que sucede es que a medida que va pasando el tiempo, ya sea el tiempo térmico o el tiempo cronológico, empezamos a llegar a nuestra capacidad de carga. Entonces, cuando vimos los modelos de crecimiento, el logístico y el de Gompers, veíamos que a medida que pasaba el tiempo, nuestra curva sigmoide se aceleraba y luego comenzaba a achatarse. Eso quiere decir que ya estoy llegando a mi capacidad de carga y por lo tanto cada vez cuesta más trabajo, más energía, más recurso poder aumentar. Entonces, mi curva de rendimiento versus el agua disponible, el agua usada, empieza a achatarse. Y aquí es justamente en donde sale la pregunta, ¿qué tanta más agua me va a dar una proporción rentable de rendimiento? Entonces, la idea es buscar ese punto en el que dices, a ver, este es el punto óptimo de la demanda hídrica que hay que satisfacer para tener el máximo rendimiento y que nos salga rentable. ¿Va? Entonces, bueno, esa sería como la motivación en términos esquemáticos, la ecuación, el modelo que vamos a utilizar y el tipo de ecuaciones que nos van a estar saliendo en este momento. ¿Va? Los detalles básicamente son los que están escritos ahí, se los pongo escritos para que les queden como apuntes.
Y luego vean aquí justamente lo que les mencionaba. En el tramo inicial tenemos una respuesta prácticamente lineal. Este exponente, al ser 1, nos queda aquí proporcional, ¿no? Directamente proporcional. O sea, nos quitamos el exponente. ¿Cómo responde el rendimiento? Linealmente o directamente proporcional a la demanda de la evapotranspiración. Va. Esa sería la parte lineal. Luego tenemos un tramo, el tramo que les mencionaba, en donde los rendimientos comienzan a ser decrecientes. Insisto, no porque riegue más voy a tener el mismo aumento en el rendimiento que lo que tenía en el primer tramo, ¿va? Y ahí es buscar el punto al que queremos llegar. Esto es un problema, les mencionaba que los ingenieros industriales hacen mucho. Por ejemplo, cuando uno va a mandar pallets adentro de los contenedores y quieres cruzar el charco, el Atlántico, el Pacífico, qué sé yo, a ver, uno lo que siempre intenta es no fletar aire. Entonces tratas de que el contenedor vaya, pero completamente lleno, las esquinitas y todo, que no vayas a enviar aire porque eso va a costar. Entonces, ¿qué buscan? Buscan diseños óptimos de los empaques, del tipo de producto, como lo van a configurar para que no tengas esos problemas de pérdida de rentabilidad. Entonces, es básicamente lo que queremos buscar acá. Hay otros factores, por aquí, por ejemplo, aquí, a medida que la evapotranspiración aumenta, la pendiente disminuye, la pendiente de rendimiento. El cultivo se acerca a su rendimiento máximo fisiológico, a la capacidad de carga, y aparece el concepto de rendimientos marginales decrecientes, que son estos que están aquí. A ver, sigue creciendo el rendimiento, ojo, sigue aumentando, pero aumenta más lento que en la fase lineal. Va. Entonces, ¿esto cómo se conecta con lo que ya teníamos antes? Antes teníamos el índice de satisfacción hídrica. Acuérdense, ese índice de satisfacción hídrica era el que nos decía, ahí dónde está quiero buscar aquí para rayar, pero no me lo encuentro. Bueno, aquí, opciones de puntero. Ahí está. Va. Entonces, teníamos esta conexión siguiente. El índice de satisfacción hídrica va a ser igual al cociente de la evapotranspiración, ¿sí? De la evapotranspiración, ven, en este caso, vamos a ver la simbología, que se las puse por acá. Ah, creo que esa va a estar en la siguiente lámina. Sí, de la evapotranspiración real entre la evapotranspiración potencial. Y la función de producción de Hagrivis, lo que me da del otro lado es el rendimiento real entre el rendimiento potencial. Entonces, si yo estoy diciendo que esto es el índice de satisfacción hídrica, y acá de esta ecuación, esto que está aquí es el índice de satisfacción hídrica, entonces el índice de satisfacción hídrica elevado a la potencia n, lo que me va a dar es el cociente del rendimiento real entre el rendimiento potencial. Bueno, hacer un ejemplo numérico para que esto quede un poquito más claro. En el maíz, en una etapa vegetativa, la evapotranspiración máxima en esa etapa, 120 milímetros. ¿Cuánto fue lo que evapotranspiró? 96. Entonces, con base en mi índice de satisfacción hídrica, 96 entre 120, que fue el total, eso me da 80. Un coeficiente típico para esta etapa es n igual a 1.2. ¿De dónde sale eso? Vamos a empezar a conectar. Si n es mayor a 1, el cultivo es muy sensible a déficits hídricos, como el maíz, sobre todo en floración, en la etapa de floración. Entonces, al ponerle el 1.2 ahí, el 0.8, elevarlo a ese 1.2, yo ya tengo esta fracción
de rendimiento, 0,74. Entonces, ¿qué quiere decir? Vean, una reducción del 20% en la disponibilidad de agua. ¿Cómo sé que del 20%? Vean aquí. Una reducción del 20% en la disponibilidad de agua me va a producir una reducción del 26% en el rendimiento. Claro, 0,72 más 0,26 te da 1. No sé si queda claro de alguna manera ya este concepto. ¿Qué quiere decir? Que no porque me haya faltado 20% de agua, significa que mi rendimiento va a disminuir 20%. Sería el caso si y solo si n fuera igual a 1. Si n fuera igual a 1, tendría una respuesta lineal. Pero ya vimos que prácticamente nada se comporta lineal. En primera aproximación podría ser, aquí podría ser que ese porcentaje que no se cumplió la demanda hídrica se va a traducir linealmente en una reducción de la misma proporción del rendimiento. Pero hay etapas críticas, por ejemplo, la floración, en donde eso es todavía más agudo, o etapas en donde no es tan importante, por ejemplo, en la germinación. Eso es lo que nos está diciendo esta ecuacioncita de aquí. Va, entonces, para comparar esto en dos etapas, vean aquí, en esta tablita tengo dos etapas, la etapa vegetativa y la etapa de floración. A ver, pero quiero que sea con otro color a ver, color rojo. Ajá, tenemos la etapa de floración y la etapa vegetativa. El índice de satisfacción hídrica es el mismo, 0,8 aquí. Sin embargo, el N, este de aquí es N, nada más me faltó ponerlo ahí en la tablita, el N va a cambiar. El N va a ser esa sensibilidad a la demanda hídrica, al estrés hídrico. De manera que en la etapa vegetativa el N es 1, por lo tanto, mi rendimiento bajó en la misma proporción que el déficit de agua. Y en la floración, para el maíz, mi N es de 1,8. Por lo tanto, al ponerle aquí 1,8, el rendimiento me va a caer hasta 67%. Es aquí entonces en donde en agricultura de precisión muchas veces esto no lo toman en cuenta. Por ahí, digo, no soy experto ni mucho menos en riego, ni en agricultura de precisión, ni nada, pero muchas veces yo he visto que, a ver, sí, el tractor, el dron, el sensor, el qué sé yo, tal, sí, te hace todo automático, etcétera, pero muchas veces no se tienen en cuenta algunas condiciones previas que salen con una ecuacioncita muy sencilla, con datos experimentales, y que te da todavía más precisión, ¿no? Una precisión todavía más, no de tecnología, no de máquina, sino de, a ver, de relación la fenología con lo que está ocurriendo en el cultivo. Y muchas veces nos vamos con la finta y pensamos que si no hay dron, no hay agricultura de precisión. Si no hay tractorcito que se mueva solo, no hay agricultura de precisión. A ver, sí la puede haber, vas a tardar más tiempo en hacerlo. Pero la precisión, yo al menos la entiendo por otro sentido. ¿Ya? Bueno, entonces, en el código, ¿cómo podemos ver esto? Fíjense en el código. Este lo vamos a ver ahorita. Desde luego que las cuentas las va a hacer Python. Aquí el ejemplo es el siguiente. Supongan que tenemos un rendimiento máximo teórico en toneladas por hectárea de 12, ¿sí? Para un umbral de 150 milímetros de evapotranspiración. Estos 150 milímetros son estos de aquí y me están indicando a partir de qué umbral ya puedo empezar o ya tiene sentido hablar de rendimiento. Y luego tengo la evapotranspiración, esta evapotranspiración de aquí, para acercarse a su Y máxima, a su rendimiento máximo.
Si yo sumo estas dos de aquí, me tiene que dar la evapotranspiración total del cultivo, que en este caso serían de 500 milímetros. Por un lado es esta de aquí, que es la primera etapa, los 150, y por otro lado, la que va de este lado. ¿Va? Entonces, nuestro parámetro de forma, si es mayor a uno, el n, nomás que aquí le puse p, pero este es como si fuera n. Si n es mayor a uno, eso va a estar más curvado, es más sensible al estrés hídrico, y si es igual a uno, va a ser prácticamente lineal. ¿Sí? Entonces, aquí puse un coeficiente para hacer esto un poquito más realista. Cuando nosotros estamos hablando de agua aprovechable, no todo lo que llueve o no todo lo que regamos es agua aprovechable. Vas a tener una fracción que no vas a poder aprovechar porque va a escurrir, porque va a percolar, porque el instrumento que estás utilizando no va a ser 100% eficiente, etcétera. Entonces, típicamente se ponen coeficientes en torno al 0.2, 0.4, dependiendo de la calibración que se haga en ese lugar. Aquí yo puse una fracción de pérdida de 0.35, es decir, el 35% del agua que está ahí en el suelo no se puede aprovechar por cualquier cosa, por la pendiente, por lo que les decía, porque se va a evaporar del suelo antes de que entre a la planta, etcétera. Entonces, vean esta curva de aquí. La primera, en el eje vertical tengo el rendimiento, aquí está, vean, rendimiento. Y en el eje horizontal tengo el agua usada, la evapotranspiración. Entonces, con color azul tengo ahí el rendimiento versus la evapotranspiración total. Y con color naranja tengo también el rendimiento versus el agua usada, el agua que usó la planta. Con azul es contra la evapotranspiración total. Y con color naranja es contra la que realmente usó la planta. ¿Cuánta agua aprovechó la planta? Entonces, si se dan cuenta, al final de, por ejemplo, aquí en 700 milímetros, cuando llegas ya a 700 milímetros evapotranspirados, ¿qué diferencia de rendimiento obtenemos? Vean, aquí sería un rendimiento de 4 toneladas por hectárea y aquí estaríamos hablando de un rendimiento de 2.5 toneladas por hectárea. Voy a abrir el código para hacer algunos ajustes de sensibilidad para que vean esto, una interpretación más robusta. Entonces, fíjense acá, antes de abrir el código. Ymax, ¿dónde está Ymax? Aquí. Ymax va a ser mi rendimiento máximo potencial, ¿sí? Cuando el agua no es el factor limitante, pueden ser los nutrientes, las plagas, el manejo, etcétera. Esto significa en términos físicos o agrofísicos que el techo impuesto por la genética, o sea, un techo impuesto por la variedad, la genética del cultivo. Rangos típicos para el maíz: maíz de temporal de 6 a 9 toneladas por hectárea, maíz de riego de 10 a 14, maíz de alto rendimiento de 15 a 18 toneladas por hectárea. ETR 150 milímetros es la evapotranspiración umbral, lo que les mencionaba, a partir de la cual lo que se consuma ya puede empezar a producir rendimiento. Entonces la interpretación va a ser la siguiente. Antes de este punto, antes de este límite de aquí, el agua solo sostiene la planta, pero no hay producción de grano, por ejemplo. Entonces, en rangos típicos de maíz, este índice va a estar oscilando entre los 100 y los 180 milímetros. ETM va a ser la escala de saturación hídrica, es decir, la cantidad adicional de evapotranspiración necesaria para llegar al rendimiento máximo. No es la evapotranspiración total del ciclo, solamente en donde el tramo del rendimiento se estabiliza, se va a estabilizar. ¿Y cómo lo interpretaríamos? Representa el consumo de agua durante las etapas más sensibles. Rangos típicos de 300 a 450, aquí en función de cada uno de los maíz de ciclo corto, intermedio, de ciclo largo, etcétera. Entonces, el total de la evapotranspiración, lo que les decía, ahora sí, el total, pues va a ser la suma
de la evapotranspiración en ese límite más la evapotranspiración en la escala de saturación, que en este caso serían 500 milímetros. Va. Entonces el rendimiento del cultivo, esta es la frase clave, no va a depender del agua aplicada, sino del agua que el cultivo realmente utiliza por medio de la evapotranspiración. Este umbral mínimo, ya lo vimos, por debajo del cual el cultivo no va a generar un rendimiento económico, aunque haya suficiente humedad en el suelo. Y después de ese umbral, que es el que queremos encontrar, pequeños incrementos en la evapotranspiración van a aumentar rápidamente los rendimientos. Es decir, va a ser la zona donde se va a utilizar más eficientemente el agua. En la floración, más adelante, en el desarrollo vegetal, en la semana 8 y la semana 9, ahí es donde va a convenir entonces regar porque ahí es donde voy a tener el máximo aprovechamiento del agua. Entonces, la relación entre el rendimiento y el agua ya vimos que no es lineal. Conforme el cultivo se acerca a su rendimiento máximo, cada unidad adicional de agua aporta menos proporción al rendimiento final. Entonces, en términos de un cultivo de temporada, si ustedes no disponen de temporal, si ustedes no disponen de un sistema de riego robusto por cualquier cosa, pero sí tienen ahí una presita, un pocito o tienen ahí algo para invertir en un riego, por ejemplo, en un riego de auxilio o en un riego preventivo, ¿en qué momento conviene aplicar ese riego preventivo? Conviene justo en el momento en que cada unidad adicional aporte más al rendimiento. En el maíz eso va a ser en la floración, ¿sí? Pero dependiendo del cultivo, el ciclo, saber en qué momento ese litro extra de agua se va a manifestar en una mayor proporción de rendimiento. Entonces, la diferencia entre el agua aplicada y la evapotranspiración la vamos a representar por las pérdidas por escorrentía y por drenaje. Y eso justamente es esta fracción que está por aquí. Entonces, vamos a abrir el código. Lo tienen ahí ustedes lo tienen en la sesión 9. Entonces, porfa, vayan abriendo el código, descárguenlo. Hay que ponerlo, pueden descargar todo de una vez y ponerlo en el escritorio, como siempre, para que, a ver, creo que ahí se ve. Ya. Entonces, aquí en la sesión 8 archivos para la sesión, aquí, y vayan a descargar el que se llama función de Hargreaves, este de aquí, el función de Hargreaves. Yo ya lo tengo descargado, así que lo abro aquí. Entonces, porfa, cuando lo tengan aquí descargado, me avisan, porfa, para comenzar con esto. Ahí me van poniendo en el chat, ¿no? O una manita arriba ahí de que ya lo descargaron. Va, bien, Brian, bien, Eric. A lo mejor una pregunta en lo que descargan los demás es, a ver, ¿y yo cómo? Estas curvas van a darse cuenta que son curvas teóricas. ¿Yo cómo puedo sacar una curva real para mi cultivo? Esto tiene que ser, ahora sí, en términos forenses, post-mortem. Es decir, ya que tú tienes el ciclo de tu cultivo bien documentado, de la variable que quieras ir midiendo, estimando, pues ya vas a tener una serie histórica de datos. Ahora, si tienes de muchos años, mejor. Y con eso tú ya vas a poder caracterizar, vas a poder describir exactamente cuánto vale el exponente n, cuánto vale el Ymax, cuánto vale la evapotranspiración de tu cultivo, desde luego con valores promedios, ¿no? Con cierta incertidumbre, pero eso te va a permitir ya a posteriori poder tener tu modelo y saber en qué punto vas a tener la mejor aprovechamiento del agua, ¿sí? Entonces, ese sería el paso lógico, tener esa serie de datos de varios años de tu cultivo para poder tener este análisis a futuro. Va, los demás ya lo descargaron, lo tienen, listo. Va,
Bien, bueno, entonces aquí en el código, ya saben, la primera parte, estamos importando las bibliotecas que necesitamos. Aquí nuestro rendimiento máximo, 12 toneladas por hectárea, por ejemplo. Nuestro umbral de evapotranspiración, a partir del cual empieza la producción, 150 milímetros. La evapotranspiración acercándose a tu rendimiento máximo, ¿de cuánto sería? Esto es cuando veas que la curva ya se empieza a achatar, ahí es el valor de la evapotranspiración ETM. Aunque el cultivo siga vivo y siga evapotranspirando, ya ese extra que vas a tener después de evapotranspiración ya no te va a aumentar mucho el rendimiento. El parámetro de forma, aquí se cambia 3.2, nuestra fracción de pérdida, y bueno, este rango es para que la gráfica salga hasta 1000 milímetros. Bueno, pues aquí está el modelo. Vean, aquí está nuestro modelito. Fíjense, esta ecuación de aquí es exactamente la que habíamos puesto en la diapositiva. Este Y max, si yo lo paso dividiendo al otro lado, pues va a estar dividiendo a esta Y. Entonces me queda Y entre Y max es igual a esta parte del exponente que tenía. O sea, el exponentito que tenía ahí en la presentación. Y P va a ser mi parámetro de forma. Aquí está, 3.2. Entonces, bueno, ejecutamos, son los parámetros que nos van a dar el título de los ejes, el título de la gráfica, etcétera. Ejecutamos esto, ya nos da esta grafiquita de aquí. ¿Cómo la interpretaríamos? A ver, vean, por un lado, la curva azul, vamos a ver si la puedo pegar también en la diapositiva, porque esta creo que no la tenía. Listo. A ver, por un lado tenemos aquí nuestro umbral, vamos a identificar, tenemos nuestro umbral de 150 milímetros. En el eje Y tenemos nuestro rendimiento en toneladas por hectárea. Y en el eje horizontal, la evapotranspiración o el agua usada, ¿no? Pasa por los 400, pasa por los 600 y pasa por los 800, etcétera. Entonces, esta gráfica nos va a mostrar la relación entre el rendimiento del cultivo y la cantidad de agua, pero con dos enfoques distintos. La curva en color azul nos va a mostrar el rendimiento en función del agua realmente usada por el cultivo y con color naranja el rendimiento en función del agua total que se aplicó, que incluye las pérdidas, la escorrentía, el drenaje, la evaporación, etcétera. Repito otra vez, con color azul es el rendimiento en función del agua que realmente utilizó la planta y con color naranja el rendimiento de la función en función o respecto a el agua total que se aplicó. Entonces, fíjense una cosita aquí. Primero la de color azul. Al llegar aquí a 600 milímetros, el agua usada por el cultivo me va a dar un rendimiento de poco más de 8 toneladas por hectárea. Ahora, si yo considero toda el agua que le apliqué al cultivo, o sea, va a ser más agua de la que el cultivo realmente utilizó, por lo tanto el rendimiento va a ser más bajo en función de la cantidad del agua que estoy utilizando. Me va a dar alrededor de las 4 toneladas por hectárea. Vean, vamos a dividir esto por secciones. En la zona, antes del umbral de 150 milímetros que está por aquí, el rendimiento es prácticamente cero en ambos casos. El cultivo no logra establecer procesos fisiológicos ahí para tener rendimiento. El agua aplicada no se traduce en producción ahí. Entonces, tramo ascendente inicial, que sería esta parte de aquí, aquí donde despega entre 200 y 400 la azul y la naranjita entre 300 y 500. Ese tramo inicial
el rendimiento aumenta rápidamente con pequeños incrementos de agua. El agua es altamente eficiente. Si yo utilizo más de esa que hay disponible, ¡pum!, rápido se me acelera el rendimiento. Y esto corresponde con condiciones de estrés hídrico moderado, ¿no? El color naranja. Y la zona intermedia, esta zona de aquí, por aquí, aquí, la que parece como más línea recta, esta partecita de aquí, esta partecita de aquí, esa zona intermedia, el rendimiento del agua sigue aumentando, pero a un ritmo menor, o sea, se está aplanando un poquito. Aparecen retornos decrecientes de agua. ¿Qué quiere decir? A ver, es la zona óptima para el manejo hídrico. A partir de aquí, de esta zona, fíjense cómo mi curvita de color azul sube, sube, se acelera, se acelera, se acelera. Quiere decir que cada vez aprovecha más el agua en estos valores de evapotranspiración. Aquí va a aprovechar más el agua y a partir de aquí la sigue aprovechando, pero ya no crece ese aprovechamiento. Al contrario, comienza a hacerse más lento el aprovechamiento. Por eso la joroba. Empieza la joroba, empieza la joroba, empieza la joroba. ¿Y qué me quiere decir esto? A ver, se sigue aprovechando, pero menos. Entonces, ¿cuál va a ser mi lugar óptimo para regar? ¿En dónde se va a aprovechar más el agua? Justo en donde voy a tener la pendiente más alta, más grande. Eso va a ser en este rango de aquí, entre los 400 y 500, 600 milímetros. Ese va a ser mi rango óptimo en el cual se va a aprovechar más el agua que esté disponible para la planta. Y luego tenemos la zona de saturación. La zona de saturación que va a partir de los 800 más o menos en este cultivo hipotético. Entonces, a partir de esos 800 milímetros, el rendimiento ya está llegando a su máximo, se está estabilizando. Aumentar agua, aumentar la cantidad de agua, ya no se va a traducir en aumentar la producción de manera considerable. Por más que riegues, oye, más agua y más agua por si acaso, eso ya no se va a traducir en un aumento en el rendimiento como en la fase intermedia. Y el sistema en este momento puede estar limitado por otros factores, radiación, la genética, nutrientes, etcétera. Moraleja, hasta este momento, más agua no significa más rendimiento. Más agua puede ser más rendimiento, pero en el momento preciso. Entonces, de manera así sintética, ¿cuál puede ser la diferencia entre estas dos curvas? La curva azul muestra el potencial fisiológico real que tiene el cultivo y la curva naranja muestra lo que ocurre en la práctica cuando hay ineficiencia en el agua, ¿va? No todo el agua va a parar a la planta. Bueno, entonces vamos a modificar esto un poquito. Si quieren, ustedes pueden guardar, yo copié esta figura, les sugiero que la copien. Para copiar en Windows, creo que es Shift Control y le das copiar o Shift Command, algo así, y clic derecho y ya te va a aparecer copiar. Si no pueden copiarla, hagan una captura de pantalla para que vean cómo va a cambiar ahorita el valor. ¿Va? Entonces voy a cambiar yo. El Y máxima no lo voy a cambiar. Lo que voy a cambiar es el P, el parámetro de forma. Habíamos dicho que para el maíz 1.8 en floración. Ejecutamos esto y ahí está. Vean, se recorrió hacia la izquierda. Claro, no va a requerir, como ya lo estamos particularizando al maíz, no va a requerir tanta agua, 1.8, se recorre hacia la izquierda. ¿Cuál sería el máximo rendimiento posible si toda el agua que uso para regar lo que llueve, si toda se usa eficientemente, iríamos aquí, 4, 5, 6, 8, 10 toneladas por hectárea. Y tomando en cuenta la pérdida, esta fracción de pérdida de aquí sería considerablemente menor. Voy a cambiarlo un poquito más a 1. ¿Sí? Ahí está en 1, prácticamente simétricas y empieza a llegar claramente aquí a su máximo. Por acá lo tenemos. Menor a 1 no tiene mucho sentido, lo voy a poner para que... Aquí.
se empieza a recorrer todavía más al umbral. Les digo que no tiene mucho sentido porque en plantas no se ve esto. En animales sí puede ser, como lo habíamos visto en el modelo de Bertalanffy, pero en plantas no. 1.8 y vamos a cambiar aquí. 1.8 y vamos a cambiar el factor de pérdida. Por ejemplo, 0.1. Si cambio el factor de pérdida, ¿qué significa? Antes era 0.35, ahora es 0.1. ¿Qué significa ahora? Que el 10% de lo que yo riego o de lo que llueve se pierde y no contribuye a la evapotranspiración. O sea, en términos prácticos, si ustedes están en un cultivo de riego, sería la cantidad que ustedes riegan y que no aporta nada para la planta. Entonces, fíjense, de mi curva teórica, del rendimiento máximo que yo esperaría, que es la azul, lo que voy a obtener es lo naranja. ¿Sí? Lo cambio. ¿Qué creen que pase? A ver, no lo hagan, díganmelo. ¿Qué creen que pase si yo aquí le pongo 0.01? Significa que el 1% de lo que estoy regando no aporta nada a la planta. Es tirar dinero ese 1%. ¿Qué creen que pase con las gráficas? Eso, sí, pero van a ser iguales, prácticamente iguales, ¿no? Ahí está, miren. ¿Qué significa? Significa que estoy en la máxima eficiencia posible. Todo lo que estoy yo aplicando de riego o lo que está lloviendo está satisfaciendo por completo las necesidades hídricas del cultivo. Va. Regreso un momentito a a la presentación. Les digo, esto siempre es recomendable esto contrastarlo con datos reales de rendimiento. Tengo yo unos de, de maíz. A ver si ahorita se los puedo mostrar para que vean estas curvas cómo se ven en la realidad. Bueno, íbamos por aquí. Y va, esta grafiquita resume muy bien todo lo que he dicho anteriormente. Es una grafiquita de Chum y colaboradores, 2013. Vean el eje, y además en español, el eje horizontal es la cantidad de agua aplicada, el eje vertical de la izquierda, el rendimiento en toneladas por hectárea, y del lado derecho los costos. ¿Los costos de qué? De aplicar el agua. Entonces, eh, si yo aplico 50 milímetros en mi superficie, me voy a la línea roja, eso me implica un costo de 6.000 unidades de dinero por hectárea. Si yo aplico 200, pues el doble. Vean que esto es proporcional. Si compro una pipa, me cuesta tanto. Si compro dos pipas, pues me cuesta dos por ese tanto. Tres pipas, etcétera, a menos que lleguen a un acuerdo por volumen. Entonces, ¿qué pasa? Vean la curva de color azul. La curva de color azul es la del rendimiento, como esta, como esta, la que estamos viendo. Esta. La del rendimiento. Esta que se empieza a aplanar. Entonces aquí tenemos nuestra curva del rendimiento. Ahí vamos, ahí vamos. Empieza a bajar acá. Y fíjense la parte que queda intersectada entre la recta y la curva azul, que es esta parte de aquí. Esa parte de ahí es la zona de ganancia. Es la zona óptima en donde uno quisiera mantenerse. ¿Qué significa? Que conviene aplicar agua solamente si lo voy a hacer entre 150 y 300
50 milímetros. Es la zona en donde a mí me va a convenir aplicar agua. ¿Por qué? Porque mi rendimiento va a estar por encima del costo. A partir de ahí, mi rendimiento va para abajo, aunque yo siga regando. O sea, yo sigo regando, pues sigue aumentando mi costo y mi rendimiento ya no presenta una respuesta de aumento a ese riego que estoy implementando. Bueno, entonces por aquí hay eh, algunos indicadores: eficiencia moderada, óptimo, excesiva, etcétera, ¿no? Que son más o menos rangos cualitativos. Una versión ahora sí experimental que sale de datos reales para un cultivo genérico, es esta función que está aquí. Esta función CY igual a 0,8 por CH más 1,3 por CH al cuadrado más 1,1 por CH al cubo va a ser otra versión de esta función de producción de Hagridis. ¿Qué significa cada parte? Acá ya saben lo que significa la Y, el rendimiento real, Y max, el rendimiento máximo, H es la humedad aprovechable y H opti es la humedad requerida para alcanzar el máximo rendimiento. Entonces, CY va a representar el porcentaje de rendimiento potencial alcanzado y CH representa el porcentaje de la demanda hídrica que fue satisfecha. Entonces, esta ecuación que está aquí me está relacionando la demanda hídrica satisfecha, CH, con el porcentaje del rendimiento máximo que voy a alcanzar. Esta grafiquita de aquí, entonces, vamos a ver algunos casos particulares. Si CH es igual a cero, ¿qué significa? Que la demanda hídrica fue satisfecha absolutamente en nada. Cero. Y si tú tienes aquí cero más cero más cero, ¿te da cuánto de rendimiento? Cero. A medida que CH aumenta, el rendimiento crece. Claro, si CH es un valor positivo y aquí, esto va aumentando, por lo tanto, mi porcentaje del rendimiento va aumentando. El crecimiento se desacelera a partir de cierto punto. Si ustedes se acuerdan de, de matemáticas de la prepa, a ver si logro dar con esto. Ahí. Si se acuerdan de matemáticas de la prepa, tenías tu eje Y, tu eje X. Esta es una parábola cúbica. Las parábolas cúbicas tienen esta forma. A nosotros nos va a interesar. Aquí el eje vertical va a ser CY. Este va a ser el porcentaje del rendimiento potencial alcanzado. Y CH va a ser el porcentaje de demanda hídrica óptima. ¿Qué es lo que nosotros vamos a querer encontrar? Nosotros vamos a querer encontrar este punto de aquí. ¿Por qué? Porque este punto de aquí me da el valor máximo de mi rendimiento en función de el porcentaje de agua óptima que se le va a satisfacer a la planta. Entonces, de aquí va a ser el número mágico. Es la cantidad, la proporción de satisfacción de agua que se necesita para alcanzar la proporción máxima del rendimiento. Y lo que vamos a tener es una grafiquita como esta. Vean, con color azul tenemos el rendimiento relativo, es decir, en el porcentaje. Y con color naranja tenemos la respuesta de cómo cambia mi rendimiento respecto de cómo cambia la proporción de agua aprovechable. Entonces vean la curva de color azul. Empieza a aumentar, y llega a su máximo, que es este de aquí.
llega a su valor máximo. Este es el rendimiento máximo de cuánto, de uno, ese uno que representa el 100% de rendimiento. Entonces la pregunta es, ¿en qué fracción, en qué fracción de agua se alcanza ese rendimiento? Entonces vámonos nuevamente vámonos mm, al Python. ¿Dónde quedó aquí? Acá. Vámonos al Python otra vez. Aquí tenemos, sí, la segunda etapa. Déjenme poner esto aquí como lo tenía. Ahí, ahí. Este era 0,25, la fracción de pérdida. Ahí está. Bueno, entonces vamos a esta parte de aquí. En la función de producción de Hagridge, aquí tengo mis ejes desde 0 hasta 1,2. Mi función de producción, aquí está el polinomio, su derivada, que es la proporción de cómo cambia el rendimiento en función del agua aprovechable. Y nosotros podemos tener esta grafiquita. La voy a pegar por acá para ahorita tenerla y que no se borre. Va. Entonces, bueno, vamos a interpretarla. A ver, vamos a analizar la interpretación y ahorita le ajustamos algunos parámetros. CY representa el rendimiento respecto al máximo posible. CH indica la fracción de esa demanda hídrica real. Entonces, ¿qué nos dice la curva de color azul? Nos va a representar cómo ese rendimiento va cambiando. Y vean, cuando CH es bajo, el rendimiento es bajo. Aquí se ve. Cuando CH es bajo, aquí, el rendimiento, color azul, es bajo. A medida que CH aumenta, el rendimiento crece de forma no lineal. Aquí se ve cómo va ahí medio acelerándose. Al acercarse CH a 1, el rendimiento se satura, llega a su máximo. Valores mayores a 1 no generan mejoras considerables y se puede asociar con ineficiencia, ¿no? Estás regando más, llovió más de lo que necesitas. Ahora, la idea central aquí va a ser el rendimiento aumenta con el agua disponible, pero no de manera indefinida. La curva de color naranja. Esta curva es la derivada de la función de producción, ahí está la derivada, es la proporción de cambio, representa la respuesta del rendimiento ante un aumento de agua. Valores altos, valores altos de la curva naranja, ojo con esto que esta es la clave, valores altos de la curva naranja indican que poquita más agua que tú le pongas te va a generar un cambio muy importante en el rendimiento. Existe un punto máximo, que es este de aquí. Ahí el agua es lo más eficiente posible, aquí, 0,4. Quiere decir que cuando la proporción de la humedad aprovechable entre la humedad óptima es de 0,4, cuando tú estás en esa proporción, tú vas a tener el máximo empuje del agua que te va a ayudar a aumentar el rendimiento del cultivo. Cuando la curva naranja cae por debajo de 1, ¿dónde está el 1? Aquí se los puse con color azul, aquí está el 1. Cuando la curva naranja cae por debajo de 1, es decir, aquí en esta parte y en toda esta parte de aquí, la eficiencia del agua disminuye. Y de la curva naranja, cerca de CH igual a 1 aquí, la derivada vale
prácticamente cero. La curva naranja, vean que vale prácticamente cero la curva naranja. Pa. Aquí vale cero. Aquí está el cero. ¿Esto qué significa? Que agregar agua aquí en el cero, agregar agua no te va a aumentar rendimiento. Entonces ahí viene la lectura de las dos al mismo tiempo. Fíjense aquí en el uno, le voy a meter zoom para no perdernos con aquí. Fíjense aquí en el uno, la curva naranja, que es la proporción del rendimiento respecto del agua aprovechable, ¿cuánto vale aquí? Cero. ¿Qué significa? Que aquí, si yo riego, mi rendimiento ya no va a aumentar. Vean qué pasa con mi curva de rendimiento aquí. Ya no aumenta, ya llegó a su máximo. Ahí está. Si yo pongo aquí una canica, una pelotita, ahí se va a quedar. Está en un máximo. ¿Qué pasa si yo estoy en la proporción 0,4? Más o menos, ¿no? En 0,4. Pues lo que voy a tener aquí es que va a ser la máxima, el máximo aprovechamiento del agua. Por lo tanto, mi curva de color azul va a estar lo más inclinada posible, que es la del rendimiento, que es lo que yo siempre quiero. Yo siempre quiero que esta curva de color azul esté lo más vertical posible. ¿Por qué? Porque un pequeño cambio en la humedad aprovechable va a representar un montón de cambio en el rendimiento. Entonces, si a mí me dicen, oye, entonces, ¿en dónde tengo que mantener mi proporción entre humedad aprovechable y la humedad óptima? Alrededor de 0,4, según esta función de producción de Hagrid. Es lo que me va a permitir a mí siempre estar teniendo ese mayor empuje. Como resumen, para tener las dos, pueden ponerlo ahí como apunte, la curva azul te dice cuánto produces, la curva naranja te dice qué tan rentable es usar el agua. ¿Dónde es rentable? Cuando vale arriba de uno. ¿Dónde no es rentable? Por abajo de uno. Eso espero que quede mucho más claro cuando comparemos cultivos, cuando comparemos un cultivo en diferentes regiones. Entonces, ahorita voy a regresar a esto último y vuelvo a compartir la presentación. Esto, ¿dónde está el Zoom? Ahí está, creo que ya se ve. Entonces, la curva de color azul me dice cuánto produces y la curva de color naranja responde a la pregunta, ¿vale la pena agregar agua? La pregunta es, si vale la pena agregar agua siempre y cuando esté por arriba de uno. Por abajo de uno no vale la pena agregar agua. Es decir, vas a agregar y va a aumentar el rendimiento, sí, pero no te va a compensar. No te va a compensar lo que estás agregando de agua con lo que te va a aumentar el rendimiento. Entonces, no voy a leer esto, es básicamente lo que expliqué, pero lo tienen ahí escrito para que ustedes lo puedan recordar. Básicamente es lo mismo. Miren, aquí una pregunta que nos puede servir como clave. Esta grafiquita nos va a estar diciendo en qué punto del ciclo hídrico vale más en términos del rendimiento. ¿Sí? ¿En qué momento vale más la pena regar? Otro punto destacado, máximo rendimiento es distinto a un uso óptimo del agua. Aquí el poder de este modelo es que nos permite decidir en qué punto entre producir más o usar mejor el recurso hídrico. Estas curvas convierten al agua en un recurso económico, ¿no? Siempre lo que uno quiere en una empresa, en el sector agrícola, es aumentar la eficiencia, ¿no? Optimizar los recursos, aunque sacrifiques a lo mejor biomasa, aunque sacrifiques a lo mejor agua o tiempo o fletes o qué sé yo, pero que te compense, ¿no? Que te dé el máximo posible.
Entonces, un ejemplo práctico para el maíz de temporal versus el maíz de riego. Entonces, fíjense, aspecto clave de los términos que estuvimos viendo, la primera columna, segunda columna, maíz de temporal, tercera columna, maíz de riego. Fuente principal de agua en el maíz de temporal, pues, la precipitación. Y en el maíz de riego, el riego controlado, por ejemplo, en Sinaloa. Aspecto clave, nivel típico de la demanda, de la demanda de humedad. En el maíz de temporal, normalmente esto va a ser menor a uno. Estamos hablando de déficit hídrico parcial. Te puede llover mucho, 3, 4 días, pero luego te puede quedar 5, 6 días sin llover. Y en el maíz de riego, uno tiende a que esto sea cercano a uno. ¿Qué era CH? Acuérdense. CH era la división entre la humedad aprovechable entre la humedad requerida para alcanzar el rendimiento máximo. Ahí tiene que ver el factor de pérdida que les había mostrado. Entonces, siempre en el riego se pretende que sea cercano a uno, o sea, que tu agua aprovechable sea exactamente a la misma que necesitas para alcanzar el máximo rendimiento. Zona dominante de la curva naranja. En la de riego, siempre va a estar hasta acá. Vean en la de riego. ¿Por qué? Porque mi división de agua aprovechable entre humedad óptima va a ser cercana a uno, por lo tanto yo siempre voy a estar por aquí, tirándole al máximo rendimiento posible. Y en zonas de temporal va a ser una región de alta derivada, o sea, por aquí. Voy a andar por aquí, por aquí, por aquí. Respuesta de agua adicional en zonas de temporal, como yo estoy por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, cualquier cosita que riegue, puta, me va a disparar el rendimiento. Me puede salvar entre que salga con pérdida o que el rendimiento sea redituable. Pero acá, si yo riego, pero acá, si yo riego, si le pongo agua adicional, más agua aporta muy poco aumento al rendimiento. Aquí, más agua, o sea, me va a aportar nada y esto es lo mismo. Luego, eficiencia del uso del agua. Aquí va a ser alto la eficiencia del uso de agua. ¿Por qué? Porque si yo le pongo, insisto, poquita más agua, eso va a hacer que rinda más. Y en el riego va a ser menor. El rendimiento ya va a ser marginal. ¿Por qué? Porque estoy siempre en el límite. Riesgo climático, aquí tenemos un riesgo alto, depende de la lluvia, acá un riesgo bajo. La estrategia agronómica acá sería maximizar el aprovechamiento de la lluvia y acá asegurar rendimiento potencial. ¿Qué es maximizar el aprovechamiento de la lluvia? Esas ventanas en donde puedes tener recesos de lluvia o de repente lluvia excesiva en algunos momentos, tratar de optimizar tu región para que puedas tener a lo mejor algún drenaje, para que no tengas erosión, para que las aplicaciones las hagas en el momento preciso, etcétera. ¿Por qué? Porque no, tienes la lluvia que esa no la puedes controlar y tienes que tratar de optimizar ese recurso. La decisión clave para el manejo. Acá va a ser optimizar el uso del agua, la que tengas disponible, y acá balancear costos de agua versus las ganancias que tengas en el rendimiento. Entonces, vámonos nuevamente al código. Tengo como 50 pestañas abiertas aquí y veo que quiero cambiar de una a otra. Ya. Entonces, si nos vamos acá otra vez al código, en este último, este creo que ya lo habíamos hecho, ¿no? Esta. Esta ya la habíamos hecho, estábamos en esta parte de aquí. Vean, vamos a comparar dos regiones. Aquí tenemos nuestra función de Hagridis, aquí está. Aquí tenemos nuestro
rendimiento máximo potencial, pensemos 10 toneladas por hectárea. Aquí tenemos la lluvia efectiva. Acá tenemos la evapotranspiración requerida por ese cultivo. Insisto, ¿de dónde sale esto de la evapotranspiración del cultivo? Salen de conocer mi zona y saber cuánta agua necesito en esas condiciones climáticas para que yo pueda tener eh, la producción, ¿no? Al final. Entonces aquí tenemos mi región A, que aquí es la región, por ejemplo, Bajío Altiplano, que tienen condiciones similares de clima. Entonces aquí necesito 560 milímetros de evapotranspiración para que se complete toda la etapa, el ciclo fenológico. ¿Y cuánto llueve en esa zona? Llueven 380 milímetros, más o menos. Luego vámonos a una región, por ejemplo, de Sinaloa, con riego, con riego. Entonces, la lluvia más el riego me va a dar 520 milímetros. Es el mismo cultivo, misma variedad, para simplificar esto, entonces va a requerir la misma cantidad de evapotranspiración, 560. Entonces yo quiero comparar este mismo cultivo en dos regímenes diferentes de precipitación. Ejecutan esto y nos da estas dos funciones de aquí. Déjenme guardarlas por si ahorita las requerimos. A ver, ejecútenlo y díganme si sí les dio. Pónganme ahí, si sí les dio para estar todos ahí. Entonces, fíjense que tengo mis dos regiones aquí. Va, muy bien, Lau. Los demás también hay si ya les salió, tengo dos regiones. La región A de temporal, Guanajuato, el Bajío y el Altiplano. Y la región B, la de Sinaloa, ¿no? Con riego. En el eje vertical tengo el rendimiento relativo del 0 al 1, que es del 0 al 100%. Y en el eje horizontal tengo la fracción de agua eh, óptima. Entonces, ¿cómo interpretaríamos esto? A ver, la primer gráfica. La región A de temporal, vean que está en un CH de 0,7, más o menos 0,7 por aquí. ¿Qué significa? Que la región A del Bajío y el Altiplano produce un 80% del rendimiento respecto al máximo, y aquí se ve que el agua es un factor limitante claro. Vamos a compararlo con la región B. La región B, el CH, está muy cercano a 1, o sea, 0,90 y algo. ¿Qué quiere decir eso? Que produce casi el rendimiento máximo. El sistema está cerca del techo productivo por el agua. Y en la gráfica B, vean aquí, región A y región B. Ahí está. Entonces, en la gráfica B, cada incremento de agua en la región A genera un aumento proporcional en rendimiento. ¿Por qué? Vean, porque está arriba de 1, el umbral que les mencionaba. Si estamos arriba de 1, significa que tengo una respuesta muy alta a poner más agua. Y en la región B estoy por debajo del 1. Significa que tengo una respuesta muy baja o baja a ponerle más agua. Por eso es que se recurre de manera muy
valorada al riego en zonas donde no tenemos esa oportunidad como en Sinaloa, ¿no? Si tú tienes oportunidad de riego, sabes que eso O, por ejemplo, aquí viene un ejemplo muy bueno. Tú sabes que si estás en julio o en agosto, en la canícula, y ya te duró 5, 6, 8 días, 9 días sin llover, y de repente te cae una buena tormenta de toda la noche, el día 11, todos los campesinos, todos los agricultores, vaya, hacen lo que sea, ¿no? Se cumplen la manda. ¿Por qué? Porque saben que esa cantidad de lluvia que está ahí les vino a salvar la cosecha semanas después. Eso es justamente lo que estamos viendo aquí, que en la región A va a ser mucho más valorada, más aprovechable esa cantidad de agua. Si cambiamos más ciudades, más localidades, por ejemplo aquí, Sinaloa, Veracruz, Guanajuato, Altos de Jalisco y Zacatecas, vamos a darnos cuenta que hay zonas, aquí se ve claro, en donde vale la pena regar y zonas donde ya no vale la pena agregar ese extra de agua. Por ejemplo, Zacatecas, estás muy cerca de la alta eficiencia del agua, en Guanajuato, en Altos de Jalisco menos, en Veracruz menos, por acá salió Sinaloa oculto, porque Sinaloa va a estar por acá, vean que alcanza a salir escondido. Y aquí el rendimiento que se esperaría respecto al rendimiento máximo. En Sinaloa se esperaría un rendimiento del 12 toneladas por hectárea, en Veracruz de poco más de 9, en Guanajuato 7, Altos de Jalisco 8, poco más, Zacatecas un poco más de 4 toneladas por hectárea. Luego, ¿cómo convertimos esto a toneladas por hectárea? Simplemente multiplicando esto de aquí, simplemente multiplicando esto de aquí por el rendimiento máximo teórico. O sea, esta es una partecita de eso. Me preguntan aquí, ¿la lluvia efectiva moderada cómo se calcula? Ah, Jorge, buena pregunta. Cuando digo lluvia efectiva, realmente me estoy refiriendo a el agua aprovechable. Es decir, tomar en cuenta este factor de pérdida de aquí. Esos factores de pérdida dependen del tipo de suelo, dependen de la pendiente. Entre más pendiente tengas, en una parcela, vas a tener un factor de pérdida más alto. ¿Por qué? Porque todo escurre. Entre más cerca tengas el lecho rocoso, vas a tener un factor de pérdida más alto porque rápido vas a tener flujos subsuperficiales que te van a hacer que el agua no sea efectiva. Vaya, te cayó un tormentón, pero va a terminar a Chapala o a Cuitzeo o a quién sabe dónde. Y con el riego pasa lo mismo, y con el tipo de suelo, si es franco, arenoso, arcilloso, etcétera, dependiendo del tipo de suelo, hay tablas que te dan estos estimados de coeficientes, ¿no? Al final esto va a ser estimado siempre, y la mejor forma de calibrarlo es lo que les decía, es ustedes teniendo su parcela y tomar muestras de la humedad del suelo, tomar muestras del tipo de suelo, tomar muestras de lo que llovió y lo que evapotranspiró con esas condiciones ahí y al final contrastarlo contra el rendimiento del cultivo. Entonces tú ya vas a tener bien testeado, bien calibrado este modelo a tu parcela. Con un año no es suficiente. Hay que tener muchos ciclos para saber cómo se comporta de manera promedio en cada zona. ¿Y eso qué te va a modificar? Te va a modificar el valor de P y te va a modificar la fracción de pérdida. Y ese ya te va a dar un modelito con la función de Hagridis y el índice de satisfacción hídrica que vimos, un modelito ya particular para tu cultivo y para tu zona. Me dice, es como el concepto de precipitación efectiva. Sí, es que a lo mejor no te entendí. Dice, la lluvia efectiva moderada, ¿cómo se calcula? No, no te entendí eso de moderada. A ver, hay una regla empírica básica.
Entre más intenso llueva, es decir, entre más llueva en menos tiempo, la lluvia es menos efectiva. Va a escurrir, ni siquiera va a alcanzar a filtrarse, va a escurrir por completo. Entonces, uno estaría pensando en lluvias ligeras de 5 o 10 milímetros por hora para que esos 5 o esos 10 milímetros por hora alcancen a filtrarse y a quedarse en el subsuelo donde está el sistema radicular. Si te cae una tormenta de 80 milímetros por hora, más de la mitad de esos 80 milímetros por hora se va al río, ¿no? Si termina en Chapala. Entonces, no sé si te referías a eso. Lluvias intensas eh, tienen un coeficiente de pérdida muy grande. No sé exactamente cuál, debe haber por ahí alguna regla empírica que te permita saberlo, no lo sé. Y lluvias ligeras tiene un factor, una fracción de pérdida más pequeño. ¿Por qué? Porque le das tiempo al suelo de que no se sobresature en la superficie y por lo tanto que siga filtrando. ¿Si era por ahí tu pregunta? Más o menos por ahí. Doctor, con respecto a la gráfica que ahorita calculó, donde modificaba esos de Zacatecas, Guanajuato, Ujú. Altos de Jalisco, ahí viene un concepto que puso, bueno, para Ah, cambiar los que a eso me refería. ¿cuál Ahí creo concepto era? que Perdón, a ver. el de lluvia moderada, algo así. Ahí está, un poquito más, ahí, donde dice, ah, Ah, ya, aquí. ajá, correcto. Sí, Sí, ya. eh, sí, a eso me refería. Sí, era como por contrastar casos, ya no me acordaba de que lo tenía ahí como comentario. Es como por contrastar casos en donde, por ejemplo, aquí Guanajuato, lluvia efectiva moderada. ¿Qué significa? Que las condiciones típicas en Guanajuato no son de una lluvia completamente aprovechable, tampoco en Altos de Jalisco, tampoco en Zacatecas. ¿Por qué? Porque son lugares en donde puede llover un día muy fuerte y luego 3, 4 días no llueve. Y luego te puede llover 2 días, uno muy fuerte, uno regular y otros 3, 4 días no te llueve. Entonces, ¿qué significa? Que ahí tu tasa de efectividad de la lluvia para que sea aprovechable en el suelo es moderada. A eso me refiero. Por ejemplo, hay otras zonas, por ejemplo, en Sinaloa, donde es muy favorable, es muy efectiva. ¿Por qué? Porque aunque no llueva en Los Mochis, en Guasave, cerca de Culiacán, aunque no llueva ahí, tienes una sierra gigante que te mantiene, por un lado, mucha lluvia en la sierra y por lo tanto te mantiene un montón de humedad en el suelo. Entonces, tiene que ver con eso, tiene que ver con qué tan efectiva, qué tan eficiente es la lluvia que ocurre en esa zona para el cultivo. Por ejemplo, tengo el dato aproximado de los Altos de Jalisco. En Altos de Jalisco, en la estación lluviosa, este valor de aquí, ¿dónde está este valor de aquí de pérdida es como de 0,37, este de aquí. ¿Qué significa? Que 37% de lo que llueve no sirve para el cultivo. En términos generales, en la estación lluviosa de junio a octubre, 37% de lo que llueve en ese momento se va a ir para otro lugar o se va a percolar o va a escurrir o se va a evaporar, pero no va a entrar como humedad disponible para el cultivo. ¿Sí? Sí, era más o menos, ¿no? Eso es lo que... Sí, es correcto. Ya, Gracias, doctor. y eso, de nada, eso la única manera de hacer eso es teniendo en cuenta la pendiente del lugar, teniendo en cuenta el tipo de suelo y el piso rocoso, el lecho rocoso, saber qué tan profundo está para que, por ejemplo, si está a 1 metro, pues vas a tener 1 metro cúbico para que tú puedas almacenar agua, porque si no va a escurrir, ¿no? Se va a saturar y va a escurrir. O si tienes solo 40 centímetros, ¿no? Vas a tener mucha menos posibilidad de agua. Entonces se tiene que conocer eso y saber cuánto llueve y qué tan intenso suele llover para poder asignar este coeficiente. Va. Bien, pues
Quería terminar, es que no sé si ver estas gráficas, que aquí ya estamos juntando todo. Índice de satisfacción hídrica, precipitación, evapotranspiración, balance hídrico y calendario de riego. Ah, no, yo creo que esto lo dejamos para la próxima porque, a ver, porque sí, no creo que nos dé tiempo. Lo que sí vamos a ver ahora, para cambiar ahorita un poquito de tema, les advertí que este tema era un poquito complejo, había que tocarlo porque luego cuando veamos el último tema de rendimiento que tiene que ver con riego, me falta meterle a esto la parte térmica, pero cuando veamos la programación de riego, en la programación de riego nos tenía que quedar más o menos claro esto, más o menos, para saber, no nada más decir, a ver, les pongo el ejemplo. Aquí, ¿dónde está la tablita? Aquí. Por ejemplo, decena uno tal, balance hídrico negativo. Riego necesario. A ver, pues si me faltaron 12,30 milímetros, pues hay que regarle 12,30 milímetros. ¡Pum! Alguien va a decir, no, pues ya está. Decena 8, balance hídrico negativo, es decir, llovió menos de lo que se evapotranspiró y escurrió. ¿Cuánto menos? 32 milímetros menos. O sea, a bote pronto alguien va a decir, ¿cuánto le riego? Pues 32, ¿no? Si me faltaron 32, pues riego 32. Siguiente decena. Me faltaron 62, pues riego 62. O sea, así como a grosso modo uno pensaría así, pues me faltaron 20, riego 20, pero espero que después de esta hora y pico en la que estuvimos viendo esto, ya sepamos que no es así. Sí, no necesariamente es así. Va a depender de en qué fase me encuentre, de en qué momento me encuentre y de esta proporción que tenga aquí. Y eso me va a dictar correcciones para estas cantidades de aquí, que normalmente las correcciones siempre son a regar menos que eso. Aquí no aplica el de que mejor que nos sobre y mejor que nos falte. A ver, si tienen agua para regalar, pues sí, satúralo ahí. No vas a tener una ganancia extra, pero igual no estás perdiendo dinero. Bueno, pero si cada vez estás en un lugar con más sequía, con más problemas ahora con la ley del agua que aprobaron, a ver, va a ser un recurso que hay que pensarlo un poquito más. Entonces, les digo, esto sería lo otro, cuando vamos a tener todo concentrado aquí. Ya sería el colofón de la parte del rendimiento, pero para respirar un poquito, vamos con la parte de las heladas y ya con eso terminamos. Uy, no era esto. Entonces, si pueden ir abriendo, porfa, el código que estábamos viendo la sesión pasada. Igual si hay alguna pregunta, me dicen, ¿eh? Que yo siempre que esta clase, siempre que la doy, siempre también salgo con más preguntas que respuestas. La del, a ver, a pesar de que matemáticamente es sencillo, a ver si suena un poquito contraintuitivo eso de, a ver, pero pues, ¿por qué no voy a regar más? Y ahora, si le metes un análisis financiero a esto aquí de costos y todo, te vuelves loco, ¿no? Eso que lo hagan los industriales, los ingenieros industriales. A ver, evapotranspiración, balance hídrico y cultivo, archivos para la sesión práctica. Se llama análisis térmico heladas. Ese es el que hay que abrir. Análisis térmico heladas. Aquí está. El que ya estábamos con la semana pasada. Entonces aquí, recapitulando un poquito, estábamos hablando de temperaturas, bla, bla, bla. Les dijimos que había que ejecutar el código desde el principio. Acá está pensando la compu. ¿Para qué? Para que me lea los datos de mi base de datos. Ya está, ya me los leyó, etcétera. Entonces, si ya los leyó, ya puedo irme a la última parte. Que la última parte es la de las heladas que nos quedó pendiente, la sesión aquí, la sesión de ayer, el del martes. Entonces, el modelo estadístico para
calcular la probabilidad de heladas es el siguiente. Se utiliza un modelo tipo Gumbel, así, tipo Gumbel. Los modelos tipo Gumbel son modelos de colas pesadas, que es una cola en términos gráficos, es esta parte de aquí. O sea, como si estuviera arrastrando eh, la parte izquierda de la gráfica, es una cola pesada. ¿Qué significa que sea un modelo de cola pesada? Significa que es muy poco probable que se alcancen valores de temperatura en la cola. Es decir, es muy poco probable que llegues a temperaturas de -15 grados, de -10 grados, y conforme aumenta la temperatura, la cola se va haciendo más alta, menos pesada. Entonces, los modelos de Gumbel son de ese tipo. Hay otros modelos, la función gamma, que también tiene una similitud. Entonces, el modelo es este que está aquí. Y el modelo básicamente nos dice la probabilidad de que tengamos una temperatura T menor a cierto valor X, por ejemplo, 0 grados, va a ser igual a esta expresión de aquí. Dos exponenciales, X, que es el valor que queremos ver la probabilidad, alfa es un parámetro de escala, beta es un parámetro de localización, va a depender de la coordenada geográfica, y multiplicamos esto por 100 para que nos den por ciento, en porcentaje. Entonces, el beta, aquí está, el alfa y el beta van a ser parámetros que vamos a calcular de la siguiente manera. Alfa va a ser igual, ¿cuál alfa? Este de aquí. Alfa va a ser igual a sigma entre 1,28, y sigma es la desviación estándar de toda la vida, la que vemos desde secundaria prepa. Y beta va a ser igual a mu más 0,45 por alfa. Alfa ya lo tenemos calculado acá. ¿Quién es mu? Mu es el promedio, la media de toda la vida. ¿La media de qué? De la temperatura. Estamos hablando, todo esto es temperatura, ¿eh? Porque queremos saber la probabilidad de que la temperatura sea más baja a cierto valor. Entonces, vamos al código directamente. Ustedes pueden aquí cambiar las coordenadas del lugar que quieran de México. Estamos en diciembre, por ejemplo, le voy a poner las coordenadas de Zacatecas capital. Me dice que son 22,76, 22,76, y la longitud 102,58. 102,58. Ahí está. ¿En qué mes quiero calcular la probabilidad de heladas? En diciembre. ¿Qué variable? La de temperatura a 2 metros en grados Celsius. Ah, perfecto. Entonces aquí me está haciendo, me está seleccionando la coordenada, se está yendo a la base de datos, me está buscando el punto más cercano con datos a Zacatecas, me está calculando la temperatura mínima cada día, aquí, la min, me está calculando el modelo. Vean, aquí está haciendo el promedio, aquí está haciendo la desviación estándar, está calculando los parámetros alfa y beta, y los está metiendo al modelo que es este. Este que acabo de subrayar es exactamente este de aquí, mi modelito de Gumbel. Bien probado en la literatura, la FAO lo recomienda, la Organización Meteorológica Mundial, a la que se acaba de salir probablemente Estados Unidos, la recomienda también. Entonces, bueno, aquí tenemos ya nuestro modelo, lo graficamos, ejecutamos, ahí está. Entonces, para este punto, en diciembre, la probabilidad de que tenga heladas en Zacatecas, bueno, en la coordenada más cercana a Zacatecas, es de 10% más o menos. Diciembre. Le puedo cambiar aquí el mes, enero. Tarda un poquito, ahí sube un poquito, como a 11, 12%. Ojo que esto que están viendo aquí es temperatura a 2 metros de altura. Insisto, no temperatura a nivel de cultivo. A nivel de cultivo eh, puede bajar 3, 4, 5, 6 grados más de esto que están viendo aquí.
Ahora vámonos a otra zona, por ejemplo, un poquito más al norte, allá por Durango, o no sé si sea esto Durango. A ver, 26,76, por aquí había un mapita. 26,76, tal, 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 por aquí, a ver, 105,5 para que sí quede Durango. Ahí, ahí ya aumenta considerablemente, fíjense. ¿Qué significa? Que los puntitos de color naranja son 2 grados Celsius de temperatura. ¿Por qué marco 2 grados? Porque ya con 2 grados es muy probable que haya heladas. Entonces, fíjense cómo se lee esto. Me voy para arriba, tuk, 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 choco con la curva verde y después me proyecto hacia el eje vertical. 35%. Significa que hay un 35% de probabilidad de que la temperatura en enero sea menor a 2 grados, en esa coordenada que puse. A ver, vámonos más al norte. Aquí lo mismo, 30% más o menos. Vamos a buscar otro punto a ver más frío. Por ejemplo, a ver aquí el 108,28. A ver, 108,28. Ahí, vean aquí. Claro, estoy en la Sierra Madre, ¿no? Entre Sonora y este punto más o menos agarré. 108,28 más o menos por aquí. ¿Ven? Entonces ahí la probabilidad de que la temperatura sea menor a 2 grados en enero es de más del 85%. A ver, con esta gráfica les pregunto, ¿qué probabilidad hay de que la temperatura en enero sea menor a -5 grados? Viendo la gráfica esta, ¿qué me dirían? ¿Qué probabilidad hay de que sea menor a -5 grados? 9%. Ajá, más o menos, ¿no? Por aquí. Un 8, 9%, exactamente. Exactamente. Ahora, si le queremos hacer una corrección de superficie, necesitamos conocer la humedad que hay en el ambiente, la velocidad del viento que hay en el ambiente y la cobertura nubosa. No, no lo tengo en la diapositiva, pero se los puedo dar más o menos como referencia. Por ejemplo, si la humedad es menor a 40%, si la humedad es menor a 40%, el viento, el viento en calma y noches despejadas, el gradiente térmico vertical de 2 metros hacia la superficie puede ser de entre 6 y 8 grados. O sea, ¿qué significa? Noche despejada, sin viento y con menos de 40% de humedad relativa en el ambiente, la temperatura en la superficie del suelo va a ser entre 6 y 8 grados más baja que la temperatura a 2 metros, la temperatura que se muestra aquí, en zonas tropicales, subtropicales, aquí donde estamos nosotros. Ahora, igual, si la humedad es menor a 40%, pero tienes viento entre 1 y 2 metros por segundo en noche despejada, la temperatura cae entre 3 y 6 grados. Estas son reglas estadísticas, ¿no? No hay una ecuación física que te diga esto. Sí la hay, pero es bastante engorrosa y esto funciona bien. O sea, estas reglas funcionan bastante bien. Por ejemplo, el otro es, igual se mantiene 40% de humedad relativa o menos, viento de 2 a 4 metros por segundo en noches despejadas, la temperatura disminuye de 1 a 3 grados Celsius.
Entonces, por poner un ejemplo muy práctico, Arandas. Es más, vamos a ver, les voy a poner una estación meteorológica ahorita en tiempo real para que vean esto. Ah, va, vean. Esta es una estación meteorológica que está en Ignacio Allende. ¿No está por aquí Sergio? Sergio, Sergio Rosales. A ver, no sé. No, no está. Va. Entonces, vean, esta es una estación que está en Ignacio Allende, en Durango. En este momento, justo en este momento, están a 16,2 grados Celsius de temperatura. Tienen una humedad del 38%. Tienen un viento, vean el viento, de 8 metros por segundo, o sea, bastante alto el viento. Y tienen lo del cielo despejado, en la noche no lo podemos ver con este sensor de radiación solar porque en la noche te va a dar cero. En el día sí que podríamos saberlo. Ahorita tendríamos que ver la imagen de satélite. Tendríamos que ver la imagen de satélite para poder identificar si el cielo está despejado y cumple con esta... Bueno, no quiere funcionar esta. A ver, vamos a ver si puedo entrar por acá. Para que vean, ¿no? Ahorita con datos reales que funciona esta... Sí, no está funcionando la... Ni modo. Este satélite no me gusta, pero bueno, ahí está. Vean Durango, hay nubosidad. Ignacio Allende está por aquí, cerca de Guadalupe Victoria. Hay nubosidad. O sea, creo que es este de aquí. Ignacio Allende. Ahí está. Entonces hay nubosidad. Entonces, tienes nubosidad, tienes viento intenso, entonces tu gradiente térmico vertical no va a ser tan grande. Se espera que sea más fría la superficie. Vamos a ver si es cierto. 16,2 a 2 metros de altura. Y a nivel de cultivo en superficie, vean aquí, 15,5. O sea, casi un grado más frío en la superficie que a 2 metros. Si ponemos el histórico, a ver si el día de ayer, a ver si el día de ayer funciona. Denme un segundito aquí para abrir otra gráfica. A ver, una más. Multiparameter. Durango. Y quiero la temperatura a 2 metros y también quiero la temperatura a nivel de cultivo. Hazme la gráfica. Ay, es que ahí se ve perfecto. Y quiero más días. A ver, dame más días. Dame de aquí a aquí. Ay, a ver, este ya es un caso real, ¿no? Vean, con color azul es la temperatura a 2 metros. Y con color verde es la temperatura cerca del suelo. Fíjense aquí a las 6 de la mañana. A 2 metros, la temperatura era de 2,6 grados y cerca de la superficie de 0,9, casi 2 grados más frío cerca de la superficie. Es decir, vean, aquí está perfecto el ejemplo. Aquí estaba helando en el cultivo y a 2 metros no. Sí, por ejemplo, ¿no? Déjenme ver si le puedo dar para atrás otro día. A ver, de aquí a aquí. A ver si hay. También se ve algo claro. No, no, no está tan drástico. No está tan drástico, pero bueno. Y vean durante el día, y con esto termino. Y vean durante el día. A las 1 de la tarde, a 2 metros de altura, la temperatura era de 20 grados. Y cerca del suelo, de hecho, este sensor está a 15 centímetros del suelo. A 15 centímetros del suelo, la temperatura era de 32. O sea,
12 grados de diferencia en 1 metro 85 centímetros verticalmente. Entonces, lo que les decía el otro día, muchos de los manuales de datos agroclimáticos, etcétera, a ver, no es que estén mal, pero no están a nivel del cultivo, ¿da? Bueno, entonces, por ponerles un ejemplo ahorita, que creo que salió este bastante bien para poner esto en ejemplo. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Ah, ya funcionó. ¿No hay preguntas?